Pero vamos a ir ante el Señor en oración y vamos a comenzar la reunión de esta tarde. Padre Santo, damos gracias por quien tú eres. Padre, tú eres exaltado sobre todo nombre y damos gracias, Padre, que nos da ese privilegio de venir ante tu presencia, hablar contigo, alabar tu nombre, exaltar tu nombre y esta tarde escuchar y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Por favor, Padre, te ruego que puedas llenar al predicador de tu Espíritu Santo. Guíame, Padre, por tu Espíritu a poder traducir correctamente tu palabra. Padre Santo, háblanos. Señor, te necesitamos escuchar esta tarde. No venimos a reunirnos solo para reunirnos, escuchar una palabra más, ¿verdad? Pero queremos escuchar de ti, Señor. Por favor, háblanos, enseña lo que quieras enseñarnos esta tarde. Damos gracias, Señor, por nuestro pastor que vino de tan lejos a visitarnos, a compartir de ti con nosotros. Te ruego que puedas usarlo en gran manera en esta semana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Acá tenemos con nosotros el pastor Kenneth Good, ¿sí? ¿Quién estuvo acá el año pasado cuando él vino? El año pasado, ok, varias manos, gloria a Dios por eso. Asking who was here last year when you were here. And several hands went up. Así que tenemos el gran privilegio. El pastor tiene toda una vida de trabajar, estudiar la palabra de Dios, de servir al Señor, ¿verdad? En diferentes países. Dios lo ha usado en gran manera y para nosotros es un tremendo privilegio que venga hasta acá, desde tan lejos, desde los Estados Unidos, a verdad compartir la palabra de Dios con nosotros, ¿sí? Él va a estar enseñando tanto hoy, mañana y pasado. Empezando, Dios mediante, mañana un poquito más cerca de las 19. Vamos a tratar de empezar más a tiempo mañana, ¿sí? Y vamos a estar aprendiendo de lo que sea que Él nos trae para enseñar. También nos visita el hermano Seth y el hermano Haley. Si raise your hands. Raise your hands. Ellos nos visitan también, vienen junto con el pastor, ¿verdad? Están acá con nosotros, posiblemente den un testimonio después, pero están visitando así. Pero sin tardar, vamos a invitar, Pastor, you can come up and share whatever God has given you to share from the Word. We're happy to have you here. Pues I'll have you stand on this side if you don't mind. That's all right. And we'll do Right that. ahead. Así vamos a darle un fuerte aplauso al pastor. Buenas noches. Good to see you here tonight. It's good to see you here tonight. Amen. Yo sabía que se iban a reír, sí. Es bueno verles a ustedes esta noche acá. I didn't train him very well. No lo entrené muy bien a él. It's good to be back. Es muy bueno estar de vuelta acá. I spent 2 weeks over in Tucumán, Estuve 2 semanas en Tucumán and so I get to spend some time here again. y ahora puedo estar con ustedes de vuelta. My plan is, when I come back to Tucumán, I always come to Posadas. Mi plan es, Dios mediante, mientras Dios me permita venir a Argentina, ir a Tucumán, también venir acá a Posadas. My family of friends in Argentina is growing. Mi familia de amigos acá en Argentina está creciendo. I should say my family in Argentina is Debería growing. decir, mi familia acá está creciendo. Well, when you know Jesus Christ is your Savior, Cuando conoces a Señor Jesús como tu Salvador, you're placed in the family of God, estás puesto en la familia de Dios and so we're a family. y somos familia. And I'm glad to be able to be here and call you my family. Así estoy muy contento de poder estar acá y llamarles familia. The power of God. El poder de Dios. What God does, Lo que Dios hace it's amazing to me, and es increíble. I'm glad that I can be a part of whatever God wants me to be. Y estoy and do. gozoso poder ser una parte de lo que Dios quiere hacer. And you can too. Y tú también serás parte. I'm no more special than anybody else. No soy más especial que cualquier otro individuo. I just want to serve God. Solo quiero servir a Dios. I want to do what He wants me to do. Quiero hacer lo que Él quiere que haga. And if I eat empanada along the way, Y si como empanada en el camino, I'll be happy. estaré contento. Amén. God's Word. La palabra de Dios. I want to share with you for a few nights this week Voy a compartir con ustedes algunas noches esta semana portions of Scripture that God has used in my life. porciones de la escritura que Dios ha usado en mi vida. And they've changed me. Me han cambiado. It changed my understanding and my look at His Word. Me han cambiado mi entendimiento, mi forma de ver la palabra de Dios. And my prayer is that He will do that in your hearts Mi too. oración es que Dios haga lo mismo en tu corazón. Why the Word of God? ¿Por qué la palabra de Dios?
If you have your Bibles, Si tienes tu Biblia, you can turn to the book of Matthew. puedes ir al libro de Mateo. It's good if you have one and you can look at the words yourself. Es bueno poder abrir la palabra de Dios y ver las palabras. Now, mine are in English, but yours are in Spanish. Ahora el mío estará en inglés, pero lo verás en That's español. okay. God's word is God's word. La palabra de Dios es palabra de Dios. There was a time that Jesus entered into his ministry. Hubo un tiempo cuando Jesús entró en su ministerio. It was when he was 30 years old. Era cuando tenía 30 años de edad. And what is important about the 30-year mark, Y lo que es importante de la edad de 30 años, that in the book of the Bible, in the scriptures, que acá en la escritura, we see that a priest in the Israelite worship system vemos que el sistema de los sacerdotes y cómo adoraban was trained until he was 30. fueron entrenados hasta la edad de 30. And when he turned 30, then he entered into ministry that he's been trained for. Y cuando el sacerdote fue entrenado hasta la edad de 30, recién entraba al ministerio por la cual fue entrenado. And Jesus Christ was considered a priest. Y el Señor Jesucristo fue considerado un sacerdote. And so 30 years was an important age. Así la edad de 30 años fue una edad importante. And Jesus went to John the Baptist, Y Jesús fue a Juan el Bautista, and he was baptized, fue bautizado, and the Spirit of God came upon him in a powerful way. y el Espíritu de Dios vino sobre él en una forma poderosa. Now Jesus is and was God Ahora Jesús fue y es in the Dios flesh. en la carne. We could talk a long time on that, Podríamos hablar mucho tiempo de eso and it would still be hard to y understand, sería igual difícil de entender. but we'll accept God's word for it. Pero vamos a aceptar la palabra de Dios por ello. But after Jesus was baptized, he went into the wilderness. Pero después que Jesús fue bautizado, entró, ¿verdad?, a un lugar desértico. It was a desert-like place. Fue un lugar de desierto. And so it was hot, it was sandy and dirty. Había tierra y arena y calor. There weren't trees and shade around, No había árboles y mucha sombra ahí. but nevertheless, he went out there and talked with the Heavenly Father. Pero aún así él fue a ese lugar y habló con su Padre Celestial. After 40 days and 40 nights, Después de 40 días y 40 noches, he finished his time there, él terminó su tiempo ahí. and he was coming out of the wilderness, Y él estaba saliendo ahí del desierto. and he was met by Satan. Y se encontró con Satanás. Now, Satan was an angel Ahora, Satanás fue un ángel that was created by God, que fue creado por Dios, but he was an angel that knew God, pero fue un ángel que conoció a Dios, and yet he refused to acknowledge him anymore as God. pero aún así él rehusía con reconocerlo como Dios. And whatever God was for, what God was trying to do, Y por las cosas que estuvo a favor de Dios, lo que quería hacer Dios, Satan was trying to prevent. Satanás quería prevenirlo. And he still does the same thing today. Y todavía hace lo mismo hoy día. He works against the plan of Él God. trabaja en contra del plan de Dios. So we find here this account when Jesus is coming out of the wilderness, Así encontramos escrito acá cuando Jesús está saliendo del desierto. and we know that he didn't have anything to eat. Sabemos que no había comido ya en muchos días. And if you're like me, Y si sos como yo, I'm not as big as some, no soy tan grande como algunos. so I don't have much what we call fat No on tengo the land tanta grasa encima that I could live off of. como para poder vivir mucho tiempo. Well, Jesus was coming out of the wilderness. Pero Jesús estaba saliendo, ¿verdad?, del desierto. Satan comes and meets him. Satanás viene a encontrarse con él. Satan knows what's going on, Satanás se sabe exactamente qué está and pasando. he picks up a stone, Y levanta una piedra and he said to Jesus, y le dice a Jesús, change this stone into. cambia a esta piedra. Now, bread is what is written in the text. Ahora, acá en el texto dice pan, Maybe to help you understand it better. para que entiendas un poco mejor. Here in Argentina, we say, Acá en Argentina podríamos decir, you know what I'm going to say. Huh?
Empanada. empanada. No, in other places they might have said Milanesa. En otro lugar capaz dirían milanesa. But he didn't. He said bread. Pero ahí dijo pan. And he said that for a very important Y reason. dijo eso por una razón muy importante. And we may cover that a little bit later. Posiblemente volvamos a eso más But it's tarde. the answer that Jesus gave him Pero es la respuesta que dio Jesús that still stirs my heart today. que todavía mueve mi corazón hoy día. He said a few words, Dijo pocas palabras, and these are the words. y estas son las palabras. Man El hombre shall not live. no debe vivir. Man shall not live El hombre no debe vivir. ¿En what verse is that? by bread alone. Por solo el pan. Well, if man's not to live by bread alone, what is he to live on? Si el hombre no debe vivir solo del pan, ¿de qué debe vivir? And it's nice that we can ask God questions like that, and we should ask it in the Bible. Y es bueno ir a Dios y hacer esas preguntas a la Biblia. And I like doing it that Y way. a mí me gusta leer la Biblia de esa forma. Because when I stop like that, there's a good stopping place. Cuando yo paro así es un buen momento de parar. Man is not to live by El hombre bread no debe alone. vivir solo del pan. Then what is he to live by? Entonces, ¿de qué debería vivir? And what does God tell us? ¿Y qué nos dice el Señor? What does God tell us? ¿Qué dice Dios? He is to live, we are to live Deberíamos vivir nosotros by every word por cada palabra that comes from the mouth of God. que viene de la boca de Dios. That is just as true today as it was then in Eso es tan Jesus' cierto day. hoy como fue en el tiempo de Jesús. And you know when those words were written? ¿Sabes cuándo fueron escritos esas palabras? We'd have to go back into the Old Testament. Tendremos que volver al Antiguo Testamento, We have to go back almost 2,000 years or so. casi unos 2000 años antes. And we'd find a place in the book of Deuteronomy chapter 8. Encontraríamos un lugar en Deuteronomio capítulo 8. And that was already written by Moses. Eso fue escrito por Moisés. And it was written in the book of remembrance. That's the book of Deuteronomy. Y fue escrito en el libro de Deuteronomio, el libro de la memoria. See, that book was written for the Israelites, Ese libro fue escrito para los israelitas, for something that God wanted them to remember. para algo que Dios quería que ellos recuerden. And it was what God had been doing in his life, Y era in lo que their Dios lives. estaba haciendo en sus vidas. And he taught them they could not live by bread alone. Y Él les enseñó, no pueden vivir solo del pan. And you can't either, neither can Y I. tú y yo tampoco podemos. We need to learn how to live by every word Necesitamos aprender a vivir de cada palabra that is recorded in the Word of God. que está grabado acá. I had gone to school for a number of years, Yo había ido al seminario a estudiar por varios años. and I studied many things in the Estudié Bible, muchas cosas de la Biblia. but I never realized the importance of that statement. Pero nunca me di cuenta la importancia de esa frase. I was learning things about God and about the Word, Yo estaba aprendiendo cosas de la palabra y de Dios. and I kind of had an idea of how important they were, Y tenía una leve idea de qué tan importante eran. but I didn't understand it like God wanted me to understand it. Pero no lo entendía como Dios quería que lo entienda. Until one day the Spirit of God spoke to my heart. Hasta que un día el Espíritu de Dios habló a mi I corazón. was reading these words again in this passage. Estaba leyendo estas mismas palabras en este pasaje. And then all of a sudden it seems like there is a greater meaning there Y de repente parece que hay un significado mayor ahí, that I had never realized before. que nunca había visto antes. And the more I think about it even today, Y lo más que pienso en ello aún hoy día, the more I see and I realize and remember that God's word is more important than physical food. lo más que veo que la palabra de Dios es más importante que la comida física. The way God created us, De la forma que Dios nos creó, He created us with a body, nos creó con un cuerpo, but He also created us with a spirit. pero también nos creó con un espíritu.
And that's what connects us to the heavenly. Eso es lo que nos conecta con lo celestial. We go back to Genesis chapter 1 and verse 1. Vamos de atrás a Génesis 1:1. Always good to go back to the beginning of the book. Siempre es bueno ir al principio del libro. But we go back not just to the beginning of the book, Pero cuando llegamos ahí, but the very first book in the Bible. el primer libro de la Biblia. In the beginning, En el principio, God created. Dios creó. What did He create? ¿Qué creó? He created the heavens Creó los cielos and the earth. y la tierra. What did He create first? ¿Qué creó primero? The heavens. Los cielos. Why did He create them first? ¿Por qué los creó primero? Because He had to have a place for the angels to live and stay. Tenía que tener un lugar donde los ángeles podían estar y vivir. And then He created a place for man. Y después creó un lugar para el hombre. Why did He create a place for man? ¿Por qué creó un lugar para el hombre? Because He had a plan in His mind. Porque tenía un plan He had a plan in en His su heart. mente y en su corazón. And it included creating a being Y eso incluye crear un ser creado called mankind. llamado el hombre. God created these things for a purpose. Dios creó estas cosas con un He, propósito. he had a reason. Tenía una razón. And you and I are part of that Y reason. tú y yo somos parte de esa razón. Maybe you're here tonight Capaz estás acá esta noche and you never thought of it that way. y nunca pensaste en ello de esa forma. Maybe you're here tonight Capaz estás acá ahora mismo and you never realized that God has a special plan for you y nunca te diste cuenta que Dios tiene un plan especial para in His ti, world en su mundo, that He created. que Él creó. I was raised as a Roman Catholic, Yo me crié como un católico romano. and I learned about Jesus Christ when I was in the Catholic Church. Aprendí de Jesucristo en la iglesia católica. I knew the story of Christ, His birth. Supe la historia de Jesucristo, de su nacimiento. I read the parts. I heard the parts about His life. Había escuchado de las partes de su vida. I learned about His death on the cross. Había aprendido de su muerte en la cruz. I knew about His burial and His resurrection. Sabía de su sepultura y su resurrección. I knew that He ascended into heaven. Sabía que había ascendido al cielo. I know all these things about Him, Sabía todas estas cosas but I de didn't él, know Him. pero no lo conocía a él. I had been going to church for 20 some years. Había estado yendo a la iglesia por más de 20 años. It was the Catholic Church. La iglesia católica. I thought I was doing okay. Yo pensé, estoy bien. And I was believing what the church was teaching Y creía lo que la iglesia me enseñaba. until I came to a place where I heard the Word of God, Hasta que llegué a un lugar donde escuché la palabra de Dios. and I heard that He died on the cross for my sins. Escuché que murió Jesús en la cruz por mis pecados. Oh, I knew He died on the cross for sins. O sí había sabido que había muerto en la cruz por el I pecado. knew that as a Roman Catholic, Sabía eso como católico, but I didn't know the importance of that. pero no sabía la importancia de And that ello. was for my sins, something I could not confess to the priest. Algo, mis pecados, algo que no podía confesar ante el The sacerdote. priest could not help me. El sacerdote no me podía ayudar. And I heard that I needed to trust Christ as my Savior. Y yo escuché de la palabra de Dios que tenía que poner mi fe en Jesucristo como I Salvador. needed to accept what God has said in His Word. Tenía que aceptar lo que Dios había dicho en su palabra. He paid the penalty for my sin, Que Él pagó el precio por mi pecado. and I received that. I accepted that because it was God's Word on it. Y yo lo acepté porque era la palabra de Dios. And I was born again. Y fui nacido born into de the nuevo. family of Fui God. nacido en la familia de Cristo. And at that same time, Y en ese mismo momento, I'd asked the Lord, I said, I'd take my life and use it yo le dije a Dios, toma mi vida y úsalo. as you see fit, as you Así, want. así como tú quieras. And when I did that, that was what was in my heart. Y cuando yo hice eso, eso es lo que estaba en mi corazón.
And God knows what's in our heart. Dios sabe lo que está en nuestro corazón. And God accepted what I said. Dios aceptó lo que dije. And He began to work in Y Él a empezó new a way in my life. trabajar en mi vida. Old things, old desires that I had, Los deseos de antes all of a sudden they were changing. empezaron a cambiar. The plans I had for my life, Los planes que yo tenía para mi vida they changed. cambiaron. And I said, I don't know what to do. Y yo dije, no sé qué hacer. And so I was waiting on direction from God, Así esperaba la instrucción de Dios and He began to put my life together the way God wanted it. y Él empezó a armar mi vida de la forma que Él quería. You see, once we get saved, Cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, then God wants us to know that He has something special for us to do. en ese momento Dios quiere que sepamos que tiene algo He- especial para He que wants to hagamos. do something in your life and my life. Él quiere hacer algo en tu vida y en la mía. We have new life in Christ. Tenemos nueva vida en Cristo. And God has a pathway that we need to Y learn Dios to tiene un learn to follow. camino por la cual Él quiere enseñarnos. There's truth in His Word that we need to know. Hay verdad en su palabra que tenemos que saber. I didn't know I was to live by every word that comes out of the mouth Yo of no God. sabía que tenía que vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Oh, I knew something about the Word of God and No that I needed sabía, to know sabía more. algo de la Biblia, But I didn't know these words. pero no sabía estas palabras. And when I finally started to realize that there's a lot more to this life Y than what cuando, I thought, cuando por fin entendí que hay más de esta vida de lo que yo pensaba, things began to change. las cosas empezaron a cambiar. God had created the heavens Dios first. creó los cielos primero. That was a abode for the angels. Eso era un lugar para los He ángeles. created the earth second Creó la tierra segundo, because He had a plan for man porque tenía un plan para el hombre and He had a plan for mankind and a y purpose. tenía un plan y un propósito. God has a purpose. Dios tiene un propósito. Now, when did God do all that? Ahora, ¿cuándo hizo todo eso Dios? Scripture tells us He did that in eternity past. La palabra de Dios dice que Él lo hizo en la eternidad pasada. Where is that? ¿Dónde está eso? Well, where God's abode is, there is no time. He doesn't Donde grow habita el old. Señor no hay tiempo. So in the heavenlies, time don't pass. It doesn't exist. En lo celestial no existe el tiempo, But down here it does. pero acá en la tierra sí. He set the stars in motion, and Dios puso las estrellas en lugar. He's got the sun. Él tiene al sol. There are times and there are seasons. Y hay tiempos y temporadas del año. All of that is part of God's plan for Todo man es and for the parte earth. del plan de Dios para el hombre y para la tierra. God has a purpose. Dios tiene un He has propósito. an eternal purpose Tiene un propósito that eterno came up in the past. que sucedió en And el pasado. and he saw fit to record it for us Y so we Dios could know. lo grabó para que nosotros podamos saber. And when we know that, it should cause us to keep our minds and hearts focused on Him. Y cuando sabemos eso, debe poner nuestro enfoque de nuestro corazón en Él. Now, if we're to live by every word Ahora, si vamos a vivir por cada that God palabra has recorded in the que Dios ha Bible, escrito en su Biblia, what do you think that means for you and for me? ¿qué crees que significa para ti y para mí? We got a lot of study to do. Tenemos mucho que estudiar. We got to read in His Word. Tenemos que leer en su palabra. And we need to pay attention to the Y words. tenemos que prestar atención a las palabras. Because every word Porque cada is palabra important. es Now, importante. let's go to another portion of Scripture. Vamos a ir a otra porción de escritura. And it's another portion that has really helped me understand the importance of God's Word Es otro lugar que me ayuda a entender la importancia de and la the palabra de value Dios of God's Word. y el valor de ello. And it's in 2 Timothy 3:16. Está en 2 Timoteo 3:16. Now, maybe you've heard these words before, Capaz escuchaste estas palabras antes. and maybe you say, why do we need to go there? Tú dices, ¿por qué tenemos que ir ahí? This is another important portion of God's Word Esto es otra porción de la palabra de Dios que es importante, that we need to think about with our head. que debemos pensar con ello, con nuestra cabeza.
But we must ask God to give us understanding in our hearts. Pero debemos pedirle a Dios, dame entendimiento en el You see, corazón. whatever we have, Mira, lo que sea que tenemos, our head, nuestra cabeza, this thinks. esto piensa. Well, we got a spiritual brain, not just Tenemos the physical un brain. cerebro espiritual, no solo And físico. it's only through the spiritual mind that we can understand the things of God. Y es solo a través de la mente espiritual que podemos entender las cosas de Dios. We have a physical heart that Tenemos keeps pumping blood, Un corazón físico que bombea sangre and it provides life for our physical y flesh. provee vida para nuestro cuerpo físico. Well, God tells us about a spiritual heart, Pero Dios nos habla de un corazón espiritual. and it's through the spiritual heart Y es a través del corazón espiritual that God works out the spiritual life que in us. Dios abre, ¿verdad?, lo que es la vida espiritual para We have nosotros. ears to hear, Tenemos oídos para escuchar, but we also have spiritual ears pero también tenemos oídos espirituales. that God speaks to us in the spirit Por lo cual que Dios nos habla en el espíritu so that we can hear and understand what God is para que saying. podamos oír y entender lo que Él está diciendo. You see, I don't have a spirit. Well, I have a mouth, Tú dices, pero yo tengo boca and it can proclaim y things, puede proclamar cosas and it can give forth the truth of the Word of God, y puede hablar de las cosas de Dios. and it's a spiritual word. Y es una palabra espiritual. See, whatever we have in our physical, we have a spiritual Mira, counterpart to todo that. lo que tenemos en lo físico, tenemos una parte de ella espiritual también. You see, I got physical eyes, Tengo ojos físicos, and I can see physical things here on the puedo ver earth. cosas físicas acá en la tierra, But to understand, I need to see spiritual things that are in the Word. pero para entender necesito ver cosas espirituales en la palabra. We're all that way. Todos somos así. But unless we're connected with God, Pero al menos que estemos conectados con Dios, we're not plugged into spiritual truth. no estamos enchufados con la verdad espiritual. That's one of the reasons why we need to be born again. Eso es una de las razones por la cual tenemos que estar nacidos de nuevo. So here, we're going to get a little bit of teaching Acá vamos a recibir un poco de enseñanza concerning the Word of God. acerca de la palabra de Dios. And it says in verse 16, Acá 2 Timoteo 3:16, all Scripture, toda la escritura, not some of it, but all of it, no dice algo de ello, dice todo. is given to us by the inspiration of God. Es dado a nosotros por inspiración de Dios. Where did the Word of God come from? ¿De dónde vino la palabra de Dios? From God Himself. Vino de Dios mismo. He moved upon men, Él movió en los hombres, and He told them what to write, les dijo qué escribir and they did. y ellos lo We hicieron. have the record of it. Tenemos el récord de ello. But here in this verse, Pero acá en este versículo it says it comes from the inspiration of God. dice que viene de la inspiración What does de that Dios. word inspiration mean? ¿Qué significa esa palabra inspiración? You see, every word is important. Mira, cada palabra es importante. What can this word inspiration teach us? Esta palabra inspirada, ¿qué nos puede enseñar? Well, we'd have to, it comes from a word in Greek Viene de una palabra en griego that means God's breath. que significa el aliento de Dios. The words come from God's breath. Las palabras vienen del aliento de Dios. We can't say a word without using breath. Nosotros no podemos decir ni una palabra sin usar el aliento. And that's how it works. Y así funciona. And in a sense, in a spiritual way, God does that same Y de thing. una forma también Dios hace lo mismo en lo espiritual. So the word of God Así la palabra de Dios comes from the breath of God. viene del aliento de Dios. I like that truth. A mí me gusta esa verdad. But there's a rule that we can follow. Pero hay una regla que podemos seguir. And I don't know who said it first, No sé quién lo dijo primero. but wherever a word appears first in the scripture, Pero donde aparece una palabra primero en la escritura, God kind of gives us an illustration or definition of that word. Dios nos da una ilustración o una definición de esa palabra. Where is the first time that the word breath appears in the word of God? ¿Dónde es la primera vez que la palabra aliento está
en la palabra de Dios. Anybody know? Anybody think they might ¿Alguien acá know? cree que sabe? It's there. Está ahí. Génesis. Genesis. En Génesis. Why in Genesis? ¿Por qué en Génesis? God said. Everything Todo- starts in Genesis. Todo empieza en Génesis. So we go back to Genesis. Volvemos a Génesis. What event in Genesis? ¿Qué evento en Génesis? You know, Tú sabes. He breathed. he breathed in. What did he breathe into? ¿Qué sopló? ¿En qué sopló? He breathed in life. God first formed after creating Después de and haber creado Dios getting the earth ready for la mankind. tierra, preparándolo para el hombre, What did he need? ¿qué necesitaba? Needed a man. Necesitaba un hombre. That's all part of his plan to Es begin todo with. parte de su plan desde el comienzo. And what did he use? ¿Y qué usó? The dust, the dirt on the ground. Usó la misma tierra que estaba en el suelo And he formed it, and it was in the shape of a man. y lo formó en forma de un hombre. So it was a man of dirt, Era man. un hombre de la tierra, But there's no life in it. pero no había vida en ello. And so what did God do? Así que hizo Dios. He bent over it, Él se acercó a ella and he went, y tiró un soplo de aire. he breathed his breath within that clump of dirt. Él respiró con su aliento encima de ese pedazo de tierra. And then what happened? ¿Y después qué pasó? Adam rose. He had life. Adán tuvo vida y se levantó. The breath of God. El aliento de Dios. There's the breath of God that gives life El aliento de Dios que da vida to whatever he breathes a into. cualquier cosa a la cual Él respira. You see, God's word comes from his breath. ¿Ves? La palabra de Dios viene de su aliento. And what it gives is life. Y lo que nos da es vida. The words that are recorded in God's word, in his Las book, palabras que están escritas, que están grabadas acá en este libro, they will give you life and me life. te darán a ti vida y a mi vida. Well, I already have physical life. Pues yo ya tengo vida física, You already have that. ya tienes eso. But what else do you and I need? Pero ¿qué más necesitas tú y connected yo with God. para estar conectado con Dios? We need spiritual life. Necesitamos vida espiritual. How do we get spiritual life? ¿Cómo conseguimos vida espiritual? By believing the life word, the living word, Por creer la palabra viva, accepting what God has said about it, aceptando lo que dijo And Dios de ella and what God is telling us, y lo que Dios nos está diciendo and what he tells us about Jesus y Christ. lo que nos dice Él de su Hijo Jesús. You see, God gives to us not only physical life, Dios nos da a nosotros no solo vida but then he física, offers to you and to me spiritual life, pero nos ofrece vida espiritual. and that life is called eternal life. Y esa vida se llama vida eterna. We all need that Todos lo necesitamos. if we're going to have a part in God's program, Si vamos a tener plan, una parte del programa o del plan de Dios, that requires people with eternal life to be a part of that. requiere personas con vida eterna para hacerlo. And it comes through Jesus Christ, what he did on the Viene a cross. través de lo que Jesús hizo en la cruz. I hope I said it simply enough Lo traté de explicar con sencillez that you can kind of understand the value of God's word para que puedas entender el valor de la palabra de and the Dios power of God's y el word. poder que contiene la palabra de Dios. That kind of life that he gives us with him, Esa vida que nos da con Él, we cannot create, nosotros no podemos crear. and he gives it to us Él nos da freely. gratis, gratuitamente. When Jesus died on the cross, he died for our sins. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. The Apostle Paul said, recorded in the book to the Romans, El apóstol Pablo grabó en el libro a los Romanos, he said that Christ died for our sins. dijo que Jesús murió por nuestros pecados. And he died for our sins so that we could have eternal life. Y murió por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna.
In the Gospel of John, chapter 3, En Juan capítulo 3, 3:16, that's a verse pretty well known by en un most, if versículo not muy all of us. conocido, el versículo 16, For as many as believe on the Lord Jesus Christ, dice, por cuanto todos los que creyeron en el nombre de Jesús they shall be saved. tendrán vida eterna, serán salvos. I looked up the word saved. Yo busqué la palabra salvo. That's my English word. Esa es la palabra en inglés. Now, you got one in Spanish. ¿Tenés una palabra en But, español? but if we go back and look at the Greek word that Pues, was used si there, volvemos al griego que está usado ahí, then we find out that the word believe also can mean acceptance and deliverance. podemos encontrar que también significa aceptación o liberación. I said in terms of the word saved, Estoy hablando de la palabra salvo, we are delivered. que somos redimidos de algo. It's a word saying that we're taken away from something and brought us into something new. Estamos sacados de algo y puestos en algo nuevo. What have we been delivered from? ¿De qué nos redimió? ¿De qué nos rescató Dios? What did Christ deliver us from? ¿De qué nos rescató Jesucristo? Romans chapter 6. Romanos 6. We have been delivered from our sins. Fuimos The penalty of sin. liberados de la consecuencia de nuestros Penalty of pecados. sin is death. La consecuencia de nuestro pecado es muerte. Romans 6:23. Romanos 6, 23. The penalty of our sins is Lo death. que nosotros merecemos, ¿verdad? Es la muerte. And for years I thought my sin was all in the hands of the priest when I confessed Y them. por muchos años yo pensaba que todos mis pecados estaban en manos del sacerdote. You see how easy it is for us to think wrong and ¿Ves qué tan understand fácil things es wrong? de pensar equivocadamente? That's why we need to read the Word of God Por eso debemos leer la palabra de Dios, and think and study it pensar y estudiar, and ask God to teach us pedirle what a it Dios means. que nos enseñe qué significa. And He will do that. Él lo hará. You don't have to go to school to learn No tienes that. que ir a un colegio para aprender eso. But you can get it right from God Himself. Tú puedes recibirlo de Dios mismo. The wages of sin is death, La paga del pecado es muerte, but the gift of God pero el regalo de is Dios eternal life. es vida eterna. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does eternal life mean? ¿Qué significa vida eterna? Again, if we go back to the Greek and we look at the Greek De words, vuelta, si vamos de vuelta al griego y vemos la palabra griega, and we do some studies there, y and, hacemos unos estudios ahí, and we find out that eternal life also can be said to be life for the age. nos da a entender que está hablando de una vida para un tiempo. So what age? ¿Para qué tiempo está hablando? What is an age? ¿De qué tiempo, qué época es esto? Well, I'm 78 years Bueno, old. yo tengo 78 años ahora. That's my age. Eso es mi edad actualmente. I had a beginning, Tuve un comienzo and I have made 78 years out of that. y he llegado hasta 78 años hasta ahora. And so that's my age. Eso es mi edad, But that's not the end of my life. pero no es el fin de mi vida. There's more to it than that. Hay más a ello. An age is a period of time where there's a beginning and Una an edad end. es un periodo de tiempo donde hay un comienzo y un final. We're in an age now called the age of the church. Estamos en una edad ahora mismo llamada la edad de la iglesia, o el periodo de la iglesia. This church period of time had a beginning. En este periodo de tiempo, ¿verdad? Tuvo un comienzo. And if there's another age after that, it means that this one has to end. Y si tiene que haber otra edad después de esta, significa que esta tiene que terminar. And in that age to come, Y en esa edad a venir, God has seen fit to tell us what it's going to be about. Dios nos ha contado algo de ello. That's why I find studying the Word of God very exciting, Por eso encuentro que estudiar la palabra de Dios es algo tan fantástico as well as important. y a la vez importante. There's so much information in here Hay tanta información that acá God has brought our way que Dios ha traído hacia nosotros, that He wants us to know, que Él quiere que nosotros sepamos, but we are going to have to go and find it pero nosotros vamos a tener que ir a and buscarlo look to Him
to give us understanding y about it. mirarlo a Él, que Él nos dé el entendimiento para ello. Word of God says that Jesus Christ rose from the grave, La palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó de los muertos. and after about 40 days after that, then he ascended into the Y heavens. aproximadamente 40 días después ascendió a los cielos. And when he went up, there was a couple angels there with the Y people cuando Él that ascendió, saw him go up, hubo un par de ángeles que estuvieron ahí, que vieron, ¿verdad? Estuvieron ahí. and they said something, Y ellos también dijeron algo. and it's recorded in the Y está scripture. grabado en la escritura. And they said, the angel said, Ellos dijeron, why do you stand around here? ¿por qué te quedas acá mirando? Get going. Ándate de acá. This Jesus that you've seen go up, Este Jesús que acabas de ver ascender, he's coming again. Él también va a volver. That's important. That's going to be a Ahora, big eso es day. importante, eso será un gran día. Because when he comes again, Cuando Él vuelva, he's going to establish a new age, Él va a establecer una nueva edad o un nuevo periodo de tiempo. a new time period Un nuevo periodo de tiempo, that God has already planned la out. cual que Dios ya ha planificado. He's got a purpose for it. Tiene un propósito por ello. And so it's going to happen. Va a pasar. We got his word on it. Tenemos la palabra de Dios que nos dice que va a pasar. And there's a lot that we need to know about Y that. hay mucho que deberíamos saber de ello. So you see, the word of God is special. ¿Ves? La palabra de Dios es especial. It's inspired by God. It was given Es by God. inspirado por Dios, es dado por Dios. It's the breath of God. Es la inspiración de Dios. Jesus said to Satan that man shall not live by bread alone, but Y by every Jesús word. le dijo a Satanás, no debe vivir el hombre solo del pan, sino de cada palabra, To de la have- palabra de Dios. And to have that life with God, we need to feast on the word of God. Y para tener esa vida con Dios, debemos tener comunión con su palabra. And we can't do that until Christ gives us new life. Y no podemos tener comunión con su palabra hasta que Dios no nos dé nueva vida. And that takes place when we accept what God has said and recorded about Christ. Y eso pasa cuando aceptamos lo que Dios ha escrito, ha grabado de Jesucristo. You see how all these little things are important to know. Todas estas cosas pequeñas son importantes para And God entender. wants you to know it and me to know it. Dios quiere que tú sepas y yo sepa. You can be connected to God Tú puedes estar conectado con Dios through the word of God, a través de la palabra de Dios, through Christ's death on the cross, a través de la muerte de Jesús en la cruz. and he lives again. Y Él vive otra vez. And as he rose from the grave, Así como Él ascendió de la tumba, he says we will too. Él dice que nosotros también vamos a ascender de la tumba. This is the life we all need. Esto es la vida que todos necesitamos. It's not enough that it's just written in the book. No es suficiente que solo esté escrito acá. It's there for us to know. Está acá para que nosotros sepamos. That's why studying the word of God gets to be exciting, Por eso estudiar la palabra de Dios puede ser algo tan hermoso. because you're going to read things that you're not going to read in any other book Vas a leer cosas ahí que no vas a leer en ningún otro that we libro have in the world today. que tenemos acá en el mundo. It has to come out of the word of God. Tiene que venir de la palabra de Dios. This is the book. These are the words of life. Estos son las palabras de vida. Remember, Jesus said to his disciples, I've come to give you life, Recuerda que Jesús dijo a los discípulos, yo he venido para dar vida and life more abundant. y vida más abundante. It's God's life in Es la us vida de Dios en nosotros, right now. ahora mismo. God starts us on a pathway to walk, to Dios. live the rest of our life. Nos empieza en un camino para vivir todo el resto de nuestra vida. And what does he want us to do? ¿Y qué quiere de nosotros? When a husband and a wife have children Cuando una pareja tiene hijos, and they get a baby, tienen ahí su hijo, what does that baby Su bebé. need to live? ¿qué necesita ese bebé para vivir? What do you start the baby off on? What do you start a baby? ¿Con qué empiezas un bebé? What do you start feeding it? Uh, ¿Qué le empiezas a dar de comer? Do you start feeding it meat? ¿Le das carne? No. No. You start feeding it milk. Le empiezas a dar leche. What do you think God starts us off on when we first trust Christ as our Savior? ¿Qué crees que nos da Dios de comer cuando recién ponemos nuestra fe en Jesús como Salvador? Milk. Leche. Go to
1 Corinthians Vaya conmigo a 1 Corintios, chapter 1. capítulo 1. The Apostle Paul wrote this letter to the people in Corinth. El apóstol Pablo escribió esta carta a los de Corinto. 1 Corinthians chapter 3, excuse me, 1 Corintios capítulo 3, and verse 1. versículo 1. He had a problem with the church in Corinth, Acá hubo un problema con la iglesia en Corinto, and this is what he said. y esto es lo que dijo. And I, brethren, could not speak unto you as spiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Was it that they were not born again? No significaba que no eran hijos de Dios. No, it was this epistle was written to people that were born again. Esta epístola fue escrita a personas que fueron nacidos de nuevo. But the Apostle Paul had been there and taught them some things, Pero el apóstol Pablo había estado ahí a enseñarles algunas cosas. but they didn't follow up after what he taught them. Pero no habían seguido en ella. He says, I can't speak unto you as spiritual, No puedo hablarles como a espirituales, but to be carnal. sino a And carnales. now what does that word mean? ¿Qué significa esa palabra? You see, when we read God's word, we got to understand those words that we have on the page. ¿Ves? Cuando leemos la palabra de Dios es importante entender las palabras que están escritas en esa página. And so we have to do a little study Hay que hacer algo de estudio to find out what these words mean. para saber qué significa estas palabras. And if we're to live by every word, then every word is important to know. Si vamos a vivir por cada palabra, entonces todas las palabras son importantes conocer. And we can do that. We can study Y that. podemos hacerlo, podemos estudiar la palabra de You Dios. don't have to go to Bible college or seminary Y no or tienes que anything ir a un to learn seminario this. para aprender estas cosas. But we have to learn how we can get understand these words. Carnal. Pero debemos aprender qué significa esta palabra carnal. That's another word that just kind of means like it's earthly. Es otra palabra que en cierta forma significa de acá de la tierra. And he said, I can't even, because you're babes in Christ. Dice porque son bebés en Cristo. A baby in Christ is somebody that's just newborn and hasn't grown yet. Un niño, ¿verdad? En Cristo es recién nacido, o sea, no ha crecido todavía, no ha Notice- madurado. And then in verse 2, Y después en versículo 2, I have fed you with milk os di a beber leche and not with meat. y no vianda. So what is milk? The milk of the word. O sea, ¿qué es leche? La leche de la palabra. The milk of the word. I'll save you the time Voy a and ahorrarte trouble el tiempo y el problema of looking up this term. de estudiar esto. But the milk of the word is beginning truths about Jesus Christ. Pero la leche de la palabra son las verdades del comienzo de la palabra de Dios. We need to know all we can know about Christ Debemos saber himself. todo lo que podemos conocer de Jesucristo. And it's not enough to know about him. No es suficiente saber de Él. He wants us to know him. Él quiere que tú lo conozcas a Él. Not just knowledge about him, No solo conocimiento de Él, but to get to know him. Él quiere que lo conozcas a Él. The Apostle Paul put it this way in the book of Galatians. El apóstol Pablo lo dijo así en Gálatas. That I want to know him Yo quiero conocerlo a Él and then the power of his y resurrection. después el poder de su resurrección. So there's something more that he wanted to know. Así hay algo más que Él quería que sepamos. And this is Paul, the one that spent Esto 3 es years el in the apóstol Pablo, wilderness que estuvo 3 años, ¿verdad?, en el desierto, being taught truth about Jesus Christ aprendiendo las verdades de Jesucristo, from Christ himself. de Cristo mismo. And he said, I want to know him. Y él dijo, yo quiero conocerlo a Él. How do we get to know him? ¿Cómo llegamos a conocerlo a Él? Well, one way, the right direction, is reading the Word of God. We get to know La about him. mejor dirección, ¿verdad?, es leer la palabra de Dios. But now to get to know him, Pero para llegar a conocerle a Él, I knew about my wife. I knew a few things about her before we got married. antes de que me case, yo sabía algunas cosas de mi esposa. I knew then that she was young. Yo sabía en aquel entonces que era joven, She was 18 years old. tenía 18 años de edad. I was 26 years old. Yo tenía No, 26. I was 24 years old. Perdón, yo tenía 24. I wasn't too much older.
We're 6.5 years difference in age. Tenemos 6 años y medio de edad, de diferencia de edad. But I knew a little bit about her, Sabía un poquito de ella, but I'd never lived with her. pero nunca había vivido con ella. We saw each other and we talked. Nos veíamos de vez en cuando y hablamos, But when we got married pero cuando nos casamos and we started to live together, y empezamos a vivir juntos, then things changed. las cosas cambiaron. And those of you that are married, Y ustedes acá que están casados, you've experienced that change han yourself. experimentado ese cambio ustedes mismos también. The longer we've lived together, Cuanto más tiempo uno vive juntos, what would you expect? ¿qué esperarías? The more we would get to know about each Cuanto other. más debería uno conocer del otro. What happens in the physical realm Lo que pasa en lo físico, en el periodo, en el lugar físico, also can happen in the spiritual realm. también debe pasar en lo espiritual. How do we get to know Christ? ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Spending time with Him. Pasando tiempo con Él. That's the only way you are going to get to know Him Es la personally. única forma que vas a llegar a conocer a Cristo personalmente. And you get to know Him personally as you read His Word, Lo llegas a conocer personalmente mientras lees su palabra. and then you get to know Him more when you spend time talking with Him, Y lo conoces más cuando pasas tiempo hablando con Él. talking with Him about what you've read, Hablando con Él de lo que leíste. asking that His Spirit will teach you, Pidiéndole que su espíritu te enseñe. and spending time in prayer. Pasando tiempo en oración. You see, this is what God desires in your life and in my life. ¿Ves? Esto es lo que Dios desea en tu vida y en mi vida. That we get to know Him Que lo conozcamos a Él. through spending time with Him. A través de pasar tiempo con Él. I've been married to my wife now 53 He years. estado casado ahora con mi esposa 53 años. That's been a pretty good time. Ha sido un buen tiempo. And I know her a lot better today than I Y did lo when we first conozco got married. mucho más hoy que cuando recién nos casamos. I know more of how she thinks. Sé más de cómo ella piensa. We agree on things. We've grown together. Hemos crecido juntos. And now she's so much different than when we first got married. Ella es mucho más diferente hoy que cuando recién nos casamos. Now she hasn't gotten to the point yet No ha llegado al punto de where she likes the kind of foods that I like, donde le gustan las comidas que a mí me but gustan. she's made one big step forward. Pero ha hecho un gran paso para adelante. She's learned to like empanadas. Ha aprendido a gustarle a las I empanadas. have taken some home He llevado algunas a casa for her to sample, para que ella coma and so I gave her a taste y le di test. una probadita de You see, I'm working on her estoy trabajando con ella. because I want to build up her desire Quiero aumentar su deseo to come here para venir acá, so that you can meet her para que ustedes lo puedan conocer and you can reward her for coming y puedan recompensarla a ella por venir, by cooking maybe a little bit of good Argentinian food. para darle un poco de comida rica argentina. You know, there are different ways you can work on this. Hay diferentes formas de hacer esto And this is one of the ways I've been working on y it. esto es una de las formas que he trabajado con ella. But we know each other better. We think alike. Nosotros nos conocemos mejor hoy y pensamos casi igual. We've been in church services, Hemos estado en reuniones de iglesias and we've had missionaries come and speak, y han venido misioneros a hablar and they had a special need. y tenían una necesidad en particular. And I was leading the song service in the Y church, yo estaba dirigiendo la música en la iglesia and she was sitting way in the back y ella row, estaba ahí atrás sentada because that's where our kids were. porque ahí Because they estaban were los little. niños. She took care of them in the back of the Ella church. cuidaba a los niños allá atrás. But when it came time for offering, Cuando llegaba el horario de la ofrenda, what I was thinking in my mind and in my heart, lo que yo estaba pensando en mi cabeza y en mi corazón, she's thinking the same thing. ella allá atrás estaba pensando lo mismo. And she had the money, so she took it out and Ella put tenía el dinero, entonces it sacaba in the y offering. lo ponían en el ofrendero. And that wasn't just once. Y no pasó una That vez, still continues today. sigue hasta hoy día. We think alike. Pensamos de la misma forma. When you spend time with God and Cuando pasas Christ in tiempo His con Word, Dios y en su palabra, you begin to think like Him. empiezas a pensar como Dios.
And that's what he wants. Y eso es lo que Él quiere. He wants us to think like him. Él quiere que nosotros pensemos como Él, To have the same desires para that tener he los has. mismos deseos que Él tiene. Let me read this portion of scripture. Déjame leerte esta porción de Escritura. Here's another one. Colossians. En Colosenses. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Ephesians is another good book. But Colossians, Colosenses, chapter 3. capítulo 3. Here Paul Acá el apóstol Pablo gives us some really good information. nos da una información muy buena. And it's information that all of us need to know. Información que todos tenemos Of que course, it's in saber. the Word of God. Obviamente está en la palabra de So that's a Dios. good starting point. Entonces es un buen punto para comenzar. But we are to learn from every word. Pero debemos aprender de Word of God. cada palabra. Listen to these words. Or if you have your Bible, you can turn there and you can read them. Escucha estas palabras. If you then be risen with Christ. 3 what? 3:1. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Now, if you've been risen with Christ. Si pues habéis resucitado con Cristo. Now, how does a person get risen with Christ? ¿Cómo resucitas con Cristo? Well, that happens. That's an act of God that happens when you put Christ into your life through receiving Him as your Savior. Eso es un hecho de Dios que Él hace cuando pones tu fe en Jesús como Salvador. Scripture tells us that in Him we've died, and in Him we rise again. La Escritura nos enseña que con Él morimos y con Él nos resucitamos de vuelta. When He rose from the grave, Cuando Jesús resucitó de la muerte, it looked like the old body, parecía el viejo cuerpo, but it was different. pero era diferente. It was different. Era diferente. It was a resurrection body. Era un cuerpo resucitado. You see, the physical body that we have here is only good for ¿Ves? La vida, el cuerpo físico que tenemos acá solo sirve up to the time we die. hasta que el momento que So we morimos. plant it in the ground. Y después lo plantamos en la tierra. Then what happens? ¿Y después qué pasa? And when you plant a seed, Cuando plantas una semilla, if it's a corn seed, a flour seed, sea de harina, sea de trigo, sea de maíz, and that seed will begin to grow again. esa semilla empieza a crecer de vuelta. See, life isn't over when you're just a seed. ¿Ves? La vida no termina cuando solo sos una semilla. It's just the beginning. Solo es el Again, comienzo de vuelta. God has a new beginning for each one Dios of tiene us. un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. And that new beginning is a new life. Y ese nuevo comienzo es otra vida. So when He rose from the grave, Cuando Jesús resucitó a los muertos, the old physical body did no longer have any claim over Him. el cuerpo anterior físico ya no tenía dominio sobre él. He'd been set free from the Había old sido flesh body. liberado de ese cuerpo físico. Now He has a body created by God Ahora tiene un cuerpo creado por Dios that'll last for eternity. que durará para siempre. Don't fear death. No tengas miedo de la muerte. It's only a change. Es solo un cambio. It's part of God's plan. Es parte del propósito de Dios. He's got something better for us. Él tiene algo mejor para nosotros. He has a new body that Tiene un cuerpo nuevo no more pain. que ya no conocerá el dolor. We won't have the problems that we have now No here. tendremos los problemas que tenemos acá. We've overcome Ya we pasará. overcome that through Christ. Hemos superado eso en Cristo. So if you've been risen with Christ, Si has resucitado con Cristo, oh, now watch these words. ahora mira estas palabras. The next word is, in my Bible, it says seek. Dice acá, buscad, Seek. buscad, Look for. busca, Go after something. anda detrás de ello. Seek those things. Buscad las cosas. What things? ¿Cuáles cosas? Where are they? ¿Dónde están? Then he says here, things which are above. Las cosas que están arriba. How high above? ¿Qué tan alto arriba? On the next shelf here? ¿En la próxima estante acá? No. No. All the way up in the heavens. No, más allá en los cielos. And I like the end of the verse. Y me gusta el final del versículo, Where Christ is. donde está He Cristo sits on the right hand of God. sentado a la diestra de Dios. That's not earthly things. Hermanos, eso no son cosas terrenales. Those are heavenly things. Son cosas celestiales. You see,
you keep looking at the earthly things here on earth, Tú sigues mirando las cosas de acá de la tierra, acá. and you're likely to get discouraged. Y tu vida vas a vivir desanimado. The day that we live in these days, Hoy en día, en este tiempo, they don't seem to be very bright and promising. no parecen ser tan lindos. Well, these physical days, they're not. Estos días físicos no son. But what God's talking about, Pero lo que Dios está hablando now acá, that is what we need to think on. ahora en eso deberíamos You see the pensar. hardships of this ¿Ves las earth, dificultades de esta tierra? and that might be hard for us here now. Capaz sea difícil para nosotros ahora. And if you think on these things all the Y si time, piensas en las cosas de este mundo todo el tiempo, it'll tire out your tu brain. mente se va a cansar. We're to seek those things which are above, De buscar esas cosas que están arriba, where Christ sits at the right hand of the donde Father. Dios se está sentado a la diestra del Padre. Maybe you're struggling with things here on earth. Capaz estás luchando con cosas acá en la tierra. And we all struggle to Y some todos degree. tenemos luchas de una forma u otra. But if you keep your mind down here, Pero si mantienes tu mente acá en la tierra, instead of what we have up en vez de lo que there, tenemos allá, on the promises of en las God, promesas de Dios, and the things that God says in His y las Word, cosas que Dios dice en su palabra, hey, you won't worry about the things down no here. te vas a preocupar de lo que pasa acá en la tierra. When you're discouraged, Cuando estás desanimado, think about the heavenly things of Christ. piensa en las cosas celestiales en Cristo. We need to learn to think that way. Debemos aprender a pensar de esa forma. Then what does it says in the second verse there? Mira qué dice acá en el segundo versículo. And then we're to set our affections. Debemos poner, dice acá, poner la mirada en las cosas, Our desires in life. nuestros deseos en la vida. What do you desire in life? ¿Qué deseas en la vida? Well, a lot of people, understandably, we desire a better car. Obviamente, entendiblemente, deseamos capaz un mejor auto, Might be a better house. un mejor casa, Could be a better job. capaz un mejor trabajo, Better bank account. mejor cuenta del banco. We can go down the list Y and podemos list ir all por toda sorts la of lista, things. muchas cosas. But what are we to set our affections on ¿En qué debemos poner nuestros afectos? that'll overcome all these things? Que supera todas estas cosas. Set your affections on things above. Pon la mira en las cosas You de hear that one arriba. before? That's a repeat from verse 1. Mira, eso está repitiendo lo del versículo 1. Then he says the real thing here. Not on the things of the earth. Y dice no en las de la tierra. You know how to have victory in this life over the hard things that life brings our way? ¿Sabes cómo vas a tener victoria sobre las cosas difíciles que la vida te trae? We set our affections, our heart's desire, we set them on things above Poniendo nuestros deseos de nuestro corazón en las cosas de arriba, and not on things on the earth. en las cosas del cielo y no las cosas de acá de la tierra. Why? ¿Por qué? Because we're not destined to be here forever. Porque nuestro destino no es estar acá por toda la eternidad. You see, it's not wrong to think of all those things that God has recorded in His Word ¿Ves? No es malo pensar en todas las cosas que Dios ha grabado en su palabra to let us know and to encourage us para mostrarnos y animarnos and to tell us the best way to live. y mostrarnos la mejor forma de vivir. See, I'd rather live by these words from God Yo prefiero vivir de estas palabras de Dios than anybody else's words here on the planet. que por las palabras de cualquier otra persona acá en el planeta. You can't trust what every man says, Tú no puedes confiar en lo que todos los hombres dicen, but you can trust what God pero sí says. puedes confiar en lo que dice Dios. God's not out to fool us, to trick us. Dios no está para engañarnos, He's not working against no us. está trabajando en contra de That's what nosotros. Satan does. Eso es lo que Satanás hace. God is working for us. Dios está trabajando para nosotros. He has given us all that we need to accomplish what He wants accomplished in His life. Nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir lo que Él quiere que cumplas en esta vida. And what is that? ¿Y qué es eso? What does God want us to look like? ¿Cómo quiere que Dios nos vea? He wants us to look like
Jesus Christ. Él quiere que nos veamos como Jesucristo. I'm not talking the hair or the beard No estoy or hablando como whatever una else he barba, un had. pelo o la You vestimenta. know, we got the pictures that Tenemos people have las painted. fotos que gente pintó. I don't know how accurate they No are. sé si son ciertos o no. But God Pero Dios says we dice, are to be conformed into His image. debemos ser conformados a su imagen. We are to look like He, not like He looks, but No we're to como su think like aspecto He thinks. físico, pero debemos pensar como Él piensa. We're to have His mind. Debemos tener su And then not mente. just His mind. Y no solo su mente. We're to look at the world that, Debemos mirar el mundo that He's created. que Él ha creado And we need to see and understand what His y purpose debemos for the ver creation y was. entender el propósito de Él para la creación. And then we need to do, Lord, what would you have me to do? Y después debemos decir, Dios, ¿qué quiere que yo haga? I don't know if you ever asked God that question or not. No sé si alguna vez has preguntado a Dios esa pregunta. That's what the Apostle Paul did when he had conversion there in Acts chapter 8. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió Lord, what would you have me to do? dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? And I've asked the Lord that same question. Y yo le he preguntado al Señor esa misma pregunta. And virtually he said, just hang around with me for a while and I'll show you. Y virtualmente, de una forma de decir, Él me dijo, bueno, quédate conmigo un tiempo y después te mostraré. So I've been hanging around with him ever since. Así he estado tratando de estar cerca de Él todo este tiempo. He had us on the island of St. Thomas for Un 12 years. tiempo me llevó a una isla allá en Santo Tomás. And then he moved us down to another island called Tobago. Después nos llevó Trinidad and Tobago. a otra isla. And then he took us out of there. Now he's moved us back to the United Ahora States. nos movió después de vuelta a Estados Unidos. Wherever he wants me, whenever he wants me, Donde Él quiera, cuando Él quiera, I'm willing to go. yo quiero estar ahí. He allows me to come down here once me- a year so far. ¿Me permite venir acá a Argentina una vez al año? Well, if he gives me more money, I'll come down here twice a year. Si me dará más dinero, vendría 2 veces al año. I've been over to Africa He 3 he times. podido ir a África 3 veces. And I think it was not that I could do so much over there, Y creo que no es porque yo podía hacer mucho allá, but I believe it was God doing something here. pero creo que es que Dios estaba haciendo algo acá. Because things that happened over there still excite my heart now Cosas que today. pasaron allá todavía alegran mi corazón hoy día. To have a part De in the work of tener God. una parte en el trabajo del Señor. Hey, whatever rewards I get Cualquier recompensa que capaz Él me dé, won't be because of me, it'll be because of Him. no será por mí, será por Él. Reward us for like Paul said in Romans chapter 12, La recompensa, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, verses 1 and 2. en el versículo 1 y 2. First we present our bodies Debemos presentar nuestros cuerpos primero to God, to Christ, a Dios, a Cristo, as a living sacrifice. como un sacrificio vivo. We're not sacrificing for the Lord. No estamos sacrificando para el Señor. I've heard people say, "Oh, brother Ken, you're giving up so much." He escuchado gente decirme, oh hermano, Ken, estás dando demasiado. My wife and I don't believe that for a moment. Mi esposa y yo no creemos eso por un minuto. What God has done in our life, I Lo que wouldn't Dios ha trade hecho en for nuestra anything vida, in yo no life. lo cambiaría por nada. This is the best life. I only got one life. Yo solo tengo una vida. That's all you got. Es todo lo que tú tienes. There's not this reincarnation thing. No, esto de ser reencarnado no No, we got existe. one life. Tenemos una vida. Hey, enjoy it to the full. Disfrútalo lo más que puedas. I've enjoyed it. I Yo lo he don't think I get disfrutado. any more enjoyment out of life than what we've had. Yo creo que no podría haber disfrutado más de lo que he disfrutado. It's what God has done. En lo que Dios What He ha hecho. continues to do. Y lo que Él It continúa a hasn't hacer. stopped yet. Y no ha terminado todavía. But we're to set our affections on things above Debemos poner nuestro afecto en las cosas de arriba and not on the things of the earth. y no en lo de acá de la tierra. Now, the things of the earth, they got a part in our life. Ahora, lo de acá de la tierra tiene una parte de nuestra vida. And I mean, I like some of the things on the earth. Me gusta alguna de las cosas de la tierra. I like growing things, I like digging into dirt. Me gusta cavar en la tierra y crecer, ver las plantas crecer. And I got some plants, that I have at home. Tengo diferentes plantas en casa. And I got my lemon trees. Tengo mis árboles de Well, limón. I'd say lemon bushes. They're not like the Diría trees here. arbustos de limón. I don't have big orchards like you have here.
No tengo fincas grandes como ustedes But tienen I acá. could do well here. I like over in Tucumán, they got a lot of orchards. Como en Tucumán tienen mucho limón allá. But the things of earth are going to pass away Pero las cosas de esta tierra pasarán. because God's something better in store. Porque Dios tiene algo mejor. And it's for you and for me. Y es para ti y es para mí. So you see, today is the day ¿Ves? Hoy día es el día that we can learn to serve the Lord. que podemos aprender a We can servir al learn, Señor. we can give ourselves over to the Lord. Podemos darnos al Señor. And may not have much time left. Capaz no tengas mucho So tiempo who más. cares? God doesn't care. ¿A quién le importa? ¿A Dios no le importa? He'll take us when we're old or young. Él nos puede llevar joven o nos puede llevar anciano. We just present ourselves. Solo tenemos que presentarnos ante Él. The things of the earth, Las cosas de esta tierra they're going to pass. pasarán. When you die, you can take nothing with you. Cuando mueres no te llevarás nada. My mother, my dad died first, and Mi then my padre mother. murió primero, después mi madre. Everything they had and they worked for and they Todo lo que enjoyed, tuvieron y trabajaron y sacrificaron y disfrutaron, it got left behind. todo quedó acá. And that's the way it goes. Y así es. And it's good to leave some behind, for the kids. Y es bueno dejar cosas atrás para los niños, ¿verdad? And I knew my parents loved their grandkids. Y yo sé que mis padres amaban a sus nietos. Now, I don't know about you, but No sé de ti, probably the closest thing to my heart after my wife, pero las cosas más cercanas a mi corazón después de mi esposa. I'm not certain it's my kids, but No but my creo que grandkids are right up there. No creo que sean mis hijos, pero mis nietos. So when my mother finally passed, and Así cuando mi madre por fin murió, they left a little bit of money behind, not a lot, dejaron un poquito de dinero. but I knew their love for their grandkids, Y yo sabía el amor que ellos tenían para sus nietos. and so I gave some of the inheritance Así to the tomé grandkids plata y lo distribuí entre ellos, because I thought it would please my parents. porque creo que complacería a mis padres. We're going to leave it behind. De todas formas, vamos a dejar todo acá. Not bad leaving something behind. No es malo dejar algo acá, We'll leave it behind. pero de todas formas lo dejaremos. And whatever we leave behind, I trust they'll use. My kids will use and my grandkids will Y lo use que sea que yo deje acá, confío que mis hijos o mis nietos lo usarán for the glory of God. para la gloria de Dios. Revelation chapter 21 Apocalipsis 21 tells us that there's going to be a new heaven and a new earth. nos dice que habrá un nuevo cielo For y the una nueva old tierra. heaven and the old earth Por la must vieja, pass away, el viejo cielo y viejo tierra pasará. and the apostle John saw the heavenly city, New Jerusalem, coming down. Y el apóstol Juan, ¿verdad? Vio acá el nuevo Jerusalén venir. God's got things planned out well beyond our imagination. Dios tiene cosas planificadas mucho más allá de nuestra imaginación. We're not going to lose out at all in No life vamos a perder nada. and in eternity when we are in the hands of God. Y en la eternidad cuando estemos en manos de Dios. Well, I guess that's good enough. ¿Ok? We'll Yeah, close. close enough. Sounds We good. can fellowship more. Don't Okay. don't feel you need to run off. I guess I should have preached longer, but I mean, It's okay. yeah. Vamos a cerrar con eso esta tarde. Appreciate you coming tonight. Gracias por venir esta tarde. I hope you're more excited about God and His Word than you Espero were when you que came in. estés más contento por Dios y su palabra ahora que cuando llegaste hoy. And I just shared some of the things that Y compartí solo algunas cosas, thoughts that God has given to me, pensamientos que Dios me ha dado a mí. and I trust they'll be of help to you too. Confiaré que será de ayuda para ti también. You're in good hands when you're in the hands of God. Estás en buenas manos cuando estás en manos de Dios. Can't be in any better hands. No podría estar en mejores You're manos. moving in the right direction when you're Estás- moving by the direction of God. Yendo en la dirección correcta en tu vida cuando vas en la dirección que Dios quiere para ti. Get to know Him better. Llega a conocerle a Él mejor. Get in the Word and memorize words. Entra en su palabra, memorízalo, estúdialo. Let little portions of Scripture like this that I shared with you tonight, Deja porciones pequeñas como lo que yo te compartí hoy. let them be
food for excitement. Deja que sea comida que te alimenta, que te anima. It makes life much more exciting. Hace que la vida sea mucho más lindo. And coming to church when you can get more food from the God and His Y Word. cuando vienes acá a la iglesia vas a obtener más comida de Dios y su palabra. It's worth it all. Vale la pena, It's worth it all. vale la pena. And we will really find out how worth it is in the Y, future. y el día que cuando lleguemos allá, ¿verdad? Conoceremos de verdad And cuánto so, vale la Heavenly pena. Father, we just give you thanks Y and Padre praise Santo, esta tarde damos gracias. for that which you brought to my mind and my heart, Por eso lo que trajiste a mi mente, a mi corazón, to be able to share with your people. para compartir con tus hijos. And I trust, Father, the seeds of your word Confío, Padre, que las semillas de tu palabra will grow and bear fruit in their lives. crezcan y produzcan fruto en sus vidas. That which will honor and glorify you. Que te honre y te glorifique. For it's in the name of Christ, your Son, my Savior, I Por el pray. nombre de Jesucristo pido. Amen. Amén. Ahí donde estás sentado, así como habló el pastor hoy, si tú no has puesto tu fe en Cristo como Salvador, hoy día puede ser el día. La palabra de Dios nos muestra claramente en su palabra, ¿verdad?, que todos somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Pero como el pastor nos mostró hoy que ese mismo Dios, la cual nuestro pecado nos separa de Él, Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere venir y habitar con nosotros. Él quiere darnos vida eterna. Pero Él no puede tener comunión con un pecador. Él tiene que venir a tener comunión con alguien que fue lavado con la sangre de Jesucristo. Y eso solo pasa cuando tú y yo admitimos ante Dios: Dios, soy pecador. Dios, perdóname. Le pedimos a Él perdón y le pedimos a Él la vida eterna, depositando nuestra fe en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y en ese momento, en ese instante, depositar nuestra fe en Dios y pedírselo, la vida eterna, Dios nos promete nueva vida y vida eterna, la cual habló el pastor hoy. Y en ese momento, de ahí en adelante, recién podemos empezar a aprender de su palabra. Recién podemos empezar a entender su palabra. Recién podemos empezar a tener comunión con Dios. Recién podemos entrar en el ambiente donde podemos tener, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Recién podemos llegar a poder tener recompensa eterna. Sin ello, estamos condenados a una eternidad separados de Dios, separados en tormento, aparte de Dios. Hoy día, si no has puesto tu fe, tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, lo puedes hacer en este mismo momento, pidiendo a Dios: Dios, por favor, dame la vida eterna. Pongo mi fe en ti, dame la vida eterna. Yo confío en ti y Dios promete darte ello. Es el mensaje más importante de toda la palabra. Y ¿sabes qué, hermano? Lo que dijo el pastor, cuánto me agrada, ¿verdad?, escuchar y ver cómo Dios habla y ver cómo Dios obra, ¿no? Algunos de ustedes capaz se acuerdan varias de las cosas que prediqué este fin de semana. Él lo mencionó y él no tiene idea de lo que yo prediqué el fin de semana. No tiene idea. Y yo no tenía idea tampoco de que quería hablar. Eso era del Señor, hermano. Es algo tan hermoso ver cómo Dios obra y las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. En la vida más allá, hermano. Por eso yo le animo vez tras vez, y no me voy a cansar nunca. Mientras Dios me dé vida, animarle. Esté en su palabra. Sirva al Señor. Busca tener amistad con Dios. Busca conocer más de Dios. Porque todo acá en este mundo no vale la pena vivir. Capaz en este mundo tengamos bendición, tengamos, ¿verdad?, problemas, tengamos abundancia, tengamos escasez. No importa, hermano. Lo que importa es nuestra amistad con Dios y que trabajemos para lo eterno. Para que en la eternidad, ¿verdad?, cuando nos encontremos con Cristo después de la muerte, ¿verdad?, encontremos con gran abundancia con el Señor y podamos disfrutar de ello. Y para que más personas puedan escuchar este mismo mensaje. Tantas personas alrededor de esta ciudad, en nuestro país y por todo el mundo que todavía no han escuchado el mensaje de que Jesús
los ama, que los quiere dar vida eterna, que quiere tener comunión personal, que tiene un propósito para su vida. ¿Cuántas personas que viven sin propósito alguno? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo vamos a encontrar cuando empezamos a buscar de Él en su palabra. Cuando empezamos a entregar nuestra vida, ¿verdad?, en oración ante Él y buscar de Él. Él vendrá y nos mostrará el camino día a día. Y qué hermoso es, hermano. La mejor decisión que yo he hecho en mi vida, aparte de recibir al Señor como Salvador, es decidir seguir a Cristo. Decidir vivir para Cristo. Decidir tratar de tener una mejor amistad con mi Dios. Hermano, no, así como el pastor dijo, lo mejor que he recibido siempre fue en eso. Siempre mis momentos más felices, más hermosos de toda mi vida han sido cuando he estado lo más cerca de Dios, en comunión íntima con Dios. Hermano, no hay cosa mejor en el mundo que uno pueda tener que eso. No importa cómo estemos acá, lo importa es que es, primero, que tenemos asegurar la vida eterna con Cristo, y segundo, que tenemos una amistad personal con Él. Algo tan hermoso, disponible para todos. Para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Dios, ¿verdad?, extiende su mano, ¿verdad?, con un regalo de vida eterna a todos. Busca a todos tener amistad personal con todos. Dios nos está buscando en este momento, y lo que escucharon hoy es de Dios, que Dios quiere obrar más en tu vida. Dios quiere más de ti. Él quiere estar más cerca de ti. Él quiere usarte en formas, hermano, como ni siquiera te puedas imaginar. Ni siquiera te puedes imaginar. Pero requiere que nosotros busquemos de Él, que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Cuando nos enfocamos, así como el pastor dijo, en las cosas de esta tierra, nos desanimamos, ¿no es cierto? Estamos mal. Porque acá esta vida es, en muchas formas de verla, es fea. Vivimos mal, vivimos problemas, vivimos en el medio del pecado, vivimos las consecuencias del pecado, vivimos cada cosa acá, y cuando nos enfocamos acá es horrible, hermano. Y cuando levantamos la vista al cielo, miramos el eterno, miramos a Cristo y buscamos tener amistad con Él, qué hermoso es. Y ¿sabes qué? Nos incentiva a querer buscar más de Él, y nos incentiva a querer estar con Dios, querer estar en el cielo. Como dijo el pastor, la muerte ya no es pérdida, es gran ganancia. Para algunos de nosotros acá sentados hoy, anhelamos el día de estar enfrente del Señor. No nos importa. A mí, ¿verdad?, por lo único que yo quiero vivir acá es por poder hacer más para el Señor. No hay nada que quiero estar acá para disfrutar, para pasarla bien, para poder conocer, tener experiencia. No, hermano, todo eso es vanidad. No vale la pena. No hay nada acá en la tierra que nos pueda llenar. Y si Dios me da vida, quiero que sea dedicada para Él, para ver que otros puedan conocerla a Él, para poder tener más amistad con mi Señor y ayudar a otros a poder tener también esa amistad, a acercarse con Cristo y conocer de lo hermoso que es. Pero si no, hermano, yo anhelo estar con el Señor. Yo anhelo, de verdad lo anhelo. Para mí será gran ganancia el día que Dios diga, vamos al cielo, ¿verdad? Será gran ganancia. Y espero que sea lo mismo para cada uno acá. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre. Oh, qué hermoso que tú eres. Señor, gracias por traer a nuestro pastor a estar con nosotros. Gracias por ungirlo con tu espíritu, a traer el mensaje que tanto necesitamos de ti. Señor, gracias. Oh, Padre, te ruego, puedas obrar en nuestras vidas, puedas ir obrando en la vida del pastor, que estos días que él esté acá sea de gran bendición, de gran provecho para nosotros. Padre, por favor, obra en nuestras vidas, que podamos venir con un oído atento, aprender, recibir, aplicar en nuestras vidas, buscar más de ti, Señor. Oh, Señor, qué tan hermoso es tener comunión contigo. Úsanos, Padre, enséñanos a poder acercar más a ti, a conocerte más íntimamente, más personalmente, Padre, más de cerca, a pensar como ti, a ver con tus ojos, Señor, a sentir con el corazón que tú sientes. Por favor, Padre, te necesitamos. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Sin ti estamos perdidos, estamos dando vuelta en la nada, en todo el caos que vivimos. Padre, necesitamos de ti, levantamos nuestra vista en este momento hacia ti, buscamos que tú obres en gran manera entre nosotros. Gracias por lo que has hecho, te damos toda la honra y la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.